Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. In my solitude, you haunt me. The reverie, days gone by. Nobody could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Send me back my love. I sit in my chair, filled with despair. No one could be so sad. In my solitude, I'm praying, dear Lord above, send me back my Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad,
elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Julio Cortázar, Rayuela, capítulo 7. Nina Simone nos cantaba En mi soledad, y ahora es la trompeta de Miles Davis y el saxofón tenor de John Coltrane para acompañarnos en el homenaje a Julio Cortázar. Nos acompaña Gloria Zapata. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Marca. Entre los aconteceres del universo, rico estar aquí en la emisora recordando a Cortázar contigo. Vamos a leer apartes de la obra biográfica de Gustavo Adolfo Arango Toro. El libro se llama Un tal Cortázar. Voy a comenzar, Gloria. Citemos a Cortázar. He dicho alguna vez, y siempre se piensa que es una boutade, y no lo es en absoluto para mí, que si yo pudiera elegir entre música y literatura, escogería la música. Si alguna cosa lamento, es no haber sido músico. Hubiera sido más feliz que siendo escritor. Tengo la nostalgia de la música, pero no estoy dotado para ella, salvo como auditor, como aficionado. No tengo capacidad musical creadora. Como oyente de música, soy un melómano, y si me hicieran la pregunta de la isla desierta entre llevar discos o libros, llevaría discos, Gloria. En mucho de lo escrito por Cortázar aparece referencia a la música. Quizás los casos más evidentes son el de su novela Rayuela y el cuento El perseguidor. El jazz juega en su obra un papel protagónico y su conocimiento y gusto por este tipo de música se remonta a su juventud. Cuando era muy joven, tendría 15 años, el jazz llegó a la Argentina en aquellos discos de 78 revoluciones que pasaban por los radios y fue así que en medio de nuestra música folclórica y sobre todo del tango, se deslizó un cierto Jelly Roll Morton, después Louis Armstrong, Sí. y la gran revelación que fue Duke Ellington. Hablo de los años 27 y 29, es decir, la primera gran época de los intérpretes de jazz.
Esta melodía se llama Someday my prince will come. Algún día mi príncipe volverá. ¿Cómo te parece, Gloria? Habla Cortázar. El jazz es la sola música entre todas las músicas, con la de la India, que corresponde a esa gran ambición del surrealismo en la literatura, es decir, a la escritura automática, la inspiración total, que en el jazz corresponde a la improvisación. Una creación que no está sometida a un discurso lógico o preestablecido, sino que nace de las profundidades, y eso, creo, permite ese paralelo entre el surrealismo y el jazz. Como estuve muy marcado por el surrealismo en mi juventud, y eso coincidió con mi descubrimiento del jazz, siempre fue natural para mí esa relación. En los estantes de su apartamento, en el número 4 de la Rue Martel, los discos ocupaban mayor espacio que los libros. Las colecciones de jazz y de música clásica eran las más completas. Cortázar nunca encontró una oposición manifiesta entre música y literatura. Por el contrario, la primera le permitió una mejor comprensión rítmica de la segunda. Comillas. Hay otro aspecto que es para mí todavía más importante, y es ese contacto que hay entre los elementos musicales y la literatura como escritura. Casi desde niño me acuerdo que cuando leía los novelones de capa y espada o las novelas rosa de la época, las frases que se me quedaban en la imaginación y que adquirían para mí un sentido profundísimo y un valor enorme, eran siempre las frases que tenían un gran ritmo, que voluntaria o involuntariamente eran casi como un verso metido en la prosa. Frases que tenían un encuentro de palabras, de aliteraciones, de choques de vocales y consonantes que le daban un valor rítmico y, por consiguiente, un elemento musical, puesto que el ritmo es una de las bases, uno de los componentes esenciales de la música. Cuando empecé a escribir, esa noción del ritmo se me dio paralelamente a la escritura. Quizá al principio como imitación, porque yo estaba un poco obsesionado por todo lo que había leído y el recuerdo de esos ritmos. Si se releen mis primeros cuentos, se encontrará que el último párrafo de todos los relatos, el que los define, donde en general está la sorpresa final de lo fantástico, el desenlace, ya sea brutal o patético, está armado sobre un esquema rítmico inflexible. La ubicación de las comas, el encuentro de un sustantivo con un adjetivo, un tiempo de verbo, la caída de una frase hacia el punto final, se dan como mutatis mutandi, se diría una partitura musical. La única incompatibilidad que Cortázar encontraba entre música y literatura era de tipo formal. Citamos, yo creo que no se puede leer escuchando música, porque eso supone un doble desprecio o un desprecio unilateral. O se desprecia la música o se desprecia lo que se está leyendo. La música es un arte absoluto, tan total como la literatura, y el músico exige que se le escuche a full time, lo mismo que cualquiera de nosotros cuando escribimos. ¿Cómo te parece, Gloria? Aquí estás diciendo que sí con la cabeza. Sí, clarísimo que sí. Como el tango, a Cortázar le quedaban muchas costumbres y gustos de la Argentina que había dejado más de 30 años atrás. Tan argentino como el tango, Carlos Gardel, Susana Rinaldi,
el mate, esa infusión de hierbas que toma todo argentino que se respete. Citamos, yo, mientras tengo mate, la consumo. Pero la macana es que cuando se acaba hay que ir bastante lejos para encontrar otro paquete. Y si se compran demasiados paquetes de una vez, la hierba se seca y se le va el perfume. En fin, detalles de expatriación sin importancia. Siempre tomé mate. Me crié en una casa en donde el mate circulaba por todas partes como un gato y los chicos teníamos que cebarlo para los grandes. Cosa que nos aburría considerablemente, pero fue así que le tomamos gusto. Porque para cebar un buen mate hay que encontrarle el calorcito justo y esas cosas. Al final uno deviene en mate adicto y eso te dura por toda la vida, para toda la vida y todas las lejanías. Como dura el gusto por el tango, el inconfundible sonar del bandoneón de Aníbal Troilo o el violín de Julio De Caro, o, para no ir muy lejos, como suenan los tangos interpretados por el cuarteto Cedrón con letras de Julio Cortázar. Con Edgardo Cantón y el Tata Cedrón hicimos un disco que se llama Veredas de Buenos Aires. El título está en francés porque se editó en París, pero incluso eso forma parte de la historia del tango. Cantón le puso música a una serie de poemas míos que yo sentía como tangos. A mi vez inventé textos para las melodías que él me iba pasando, y todo eso lo canta el Tata con su estilo inimitable. Qué bueno, Gloria, conocer esas melodías. Toulouse-Lautrec es uno entre los muchos artistas de la plástica que aparecen en la obra de Julio Cortázar. Su interés por la pintura y la escultura se desarrolló a su llegada a Francia, donde pudo conocer las obras exhibidas en los museos del continente. En Rayuela, por ejemplo, al lado de Lautrec, aparecen referencias permanentes a Paul Klee. Paul Klee lo conoce, Gloria, qué bueno es Paul Klee. Miró, Mondrian, Picasso, Max Ernst, Pevsner, Pollock y los renacentistas, entre otros. Quizá el mayor tributo de Cortázar a la plástica lo constituyó su libro Territorios, en el que le puso textos a imágenes de la obra de varios artistas, entre ellos sus amigos Julio Silva y Luis Tomasello. Este último fue quien esculpió la lápida de la tumba en la que estaban los restos de Carol Dunlop y uno de los pocos amigos del escritor que podían estar cerca de él en el hospital San Lázaro. Hablemos un poquito de lo del cine, Cortázar en el cine. Esa fue una de sus grandes pasiones. Desde que era muy joven en la Argentina, fue asiduo visitante de las salas de cine. Se enamoró platónicamente de muchas de las estrellas que veía en la pantalla, desde Greta Garbo y Marlene Dietrich hasta Glenda Jackson. En sus últimos años, en quien se basó para escribir el cuento Queremos tanto a Glenda. En sus obras, los personajes van con frecuencia a cine, como la maga en Rayuela, que era capaz de atravesar todo París si se enteraba que en alguna sala presentaban El acorazado Potemkin. Es que es inolvidable el acorazado Potemkin. El mismo Cortázar se vio en varias ocasiones vinculado al cine con las adaptaciones que se hicieron de algunos de sus cuentos. Probablemente la película más conocida, basada en un cuento de Cortázar, fue Blow Up, del escritor italiano Michelangelo Antonioni. Esa la vimos, muy buena película. Aunque la película se aleja bastante del cuento que la inspiró, se inspiró en el cuento Las babas del diablo, toma de este su idea central y la reelabora. La película fue realizada en el año de 1967 y su nombre en español fue Deseo de una mañana de verano. Pero sabes que también le conservaron en inglés ese nombre. Un director argentino, Manuel Antín, realizó 3 películas basadas en cuentos de Julio Cortázar. En el 61, protagonizada por Lautaro Murúa, María Rosa Gallo y Sergio Renán, filmó la película La Cifra, basada en el cuento Cartas de Mamá. Y el éxito de esa película llevó a Antín a tomar otra obra de Cortázar para llevar al cine. Con Graciela Borges y Sergio Renán, Antín filmó la película llamada Los bombones del amor, en 1964, basada en el cuento de Circe, una chica que le da pasteles con cucarachas a los novios cuando llegan. Circe, la maga. Años más tarde, Antín hace otra película basada en los cuentos Continuidad de los parques y El ídolo de las Cícladas, la cual tituló Intimidad de los parques. Y terminemos acá, El perseguidor, que es considerado el mejor cuento de Cortázar y uno de los mejores en lengua hispana, fue llevado al cine por el director Osías Vilensky, con Sergio Renán como protagonista. La música de la película estuvo a cargo de un saxofonista que nos encanta, Gato Barbieri.
El cuento era para Cortázar un género especial. Alguna vez lo he comparado con una esfera. Es algo que tiene un ciclo perfecto e implacable. Algo que empieza y termina satisfactoriamente como la esfera en la que ninguna molécula puede estar fuera de sus límites precisos. Un cuento puede mostrar una situación y tener un interés anecdótico, pero para mí no es suficiente. La esfera tiene que cerrarse. Un escritor argentino, muy amigo del boxeo, me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Y es que fue un maestro en el cuento. Desde el punto de vista absoluto de ejecución de un cuento, está hablando de Cortázar, y de su mecanismo, creo que los primeros cuentos no son inferiores ni superiores al último que escribí. En cuanto al aspecto formal de los libros, para Julio Cortázar, citamos, un libro no es más que el momento en que un autor terminó un montón de cuentos, los juntó y los dio a editar. La separación entre un libro y otro es falsa. Es posible que el día mismo que un escritor entrega su libro a un editor, por la tarde, escribe otro cuento que, por un simple azar, no forma parte del libro. No hay una voluntad especial de decir, terminé este libro y ahora empiezo otro. La noción del libro no existe cuando se trata de cuentos. A la hora de publicar, Cortázar era bastante exigente. Pedía revisar personalmente las pruebas de sus escritos a fin de que no hubiera ningún error ni diferencia con respecto al original. Era poco amigo de pedir opinión a sus amigos sobre sus cuentos. Cito, la única vez que lo intenté tímidamente, el amigo consultado me aconsejó destruir El perseguidor. ¿Qué tal? No es una prueba de nada, pero uno se queda con sus dudas. Uno de los pocos consejos que Julio Cortázar daba a quienes querían ser escritores era que se dedicaran a hacer traducciones. Creo que una de las cosas que más me ayudaron en la literatura fue el aprendizaje, muy temprano, de lenguas extranjeras y el hecho de que la traducción, desde un comienzo, me fascinó. La traducción me resulta fascinante como trabajo para literario o literario en segundo grado. Cuando uno traduce, es decir, cuando no tiene la responsabilidad del contenido del original, su problema no son las ideas del autor, porque él ya las puso allí. Lo que uno tiene que hacer es trasladarlas, y entonces los valores formales y los valores rítmicos que está sintiendo latir en el original pasan a un primer plano. Su responsabilidad es trasladarlos con la diferencia que haya de un idioma a otro. Es un ejercicio extraordinario desde el punto de vista rítmico. Esto, cuenta un poquito, Gloria, los escritores que Cortázar tradujo. Había traducido numerosos autores. Quizá la que mayor tiempo le ocupó fue la de las narraciones, ensayos y críticas de Edgar Allan Poe. Tradujo también obras de Dickens, Marguerite Yourcenar, André Gide, Alfred Stern, Lord Houghton y Chesterton, entre otros. Pero sí te recomiendo especialmente la traducción de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que es excelente.
Una belleza. Yo le aconsejaría a cualquier escritor joven que tiene dificultades de escritura, si fuese amigo de dar consejos, que deje de escribir un tiempo por su cuenta y que haga traducciones, que traduzca buena literatura, y un día se va a dar cuenta que él puede escribir con una soltura que no tenía antes. Un escritor de verdad es aquel que tiende el arco a fondo mientras escribe y después lo cuelga de un clavo y se va a tomar vino con los amigos. La flecha ya anda por el aire y se clavará o no se clavará en el blanco. Solo los imbéciles pueden pretender modificar su trayectoria o correr tras ellas para darle empujoncitos adicionales. Cortázar. Escribir para mí es hacer el esfuerzo de soñar. ¿Cómo te parece, Gloria? Escribir para mí es hacer el esfuerzo de soñar, una tentativa de romper barreras, y sucede que a veces, escribiendo, algunas ventanas se entreabren. ¡Qué hermosura! Me ha hecho muy feliz escribir, me ha hecho muy feliz saber que en torno a mi obra había una gran cantidad de lectores, jóvenes sobre todo, para quienes mis libros significaron algo, fueron un compañero de ruta. Eso me basta y me sobra. La literatura ha sido para mí una actividad lúdica, en el sentido que yo le doy al juego, que es bastante serio. Ha sido una actividad erótica, una forma de amor. I say I'll move the mountain, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy, he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, I say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire. As he wants it, so it shall be. Crazy, he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky, crazy, he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, am I?
he moves me with a smile. The difficult I do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky, crazy he calls me, and sure I'm crazy, crazy in love. And I Vamos a leer las palabras de Gabriel García Márquez a los días después del 12 de febrero del año de 1984, en aquel domingo en el cual se ausentó por un ratico, Gloria, porque todo escritor se queda en sus palabras. Julio Cortázar, a quien homenajeamos en este mes, le colocó un título muy hermoso, muy significativo, muy conmovedor a las palabras de homenaje a Cortázar. El ensayo se llama El argentino que se hizo querer de todos. ¿Cómo te parece? Y comienza: fui a Praga por última vez hace unos 15 años con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de las Alemanias, sus océanos de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante, oye Gloria, que se prolongó hasta el amanecer entre enormes vasos de cerveza y salchichas de perro con papas heladas. Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una versación y una sencillez apenas creíbles que culminó con las primeras luces en una apología homérica de Thelonious Monk. No solo hablaba con una profunda voz de órganos de R's arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes, como no recuerdo otras más expresivas. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos jamás el asombro de aquella noche irrepetible. Y antes de que continúes, Gloria, las palabras de García Márquez, escuchemos un poco a Thelonious Monk, su piano.
es el piano de Thelonious Monk, una grabación del año de 1947 en Nueva York para homenajear a Julio Cortázar. Gloria, seguimos leyendo las palabras de Gabriel García Márquez en homenaje. Bueno, en ese homenaje que es, recuerden, el argentino que se hizo querer de todos, Sí. continúa García Márquez. 12 años después, vi a Julio Cortázar enfrentado a una muchedumbre en un parque de Managua, sin más armas que su voz hermosa y un cuento suyo de los más difíciles. La noche de mantequilla Nápoles. Es la historia de un boxeador te vas a dar en cuenta, desgracia, sí. contada por él mismo en lunfardo, el dialecto de los bajos fondos de Buenos Aires, cuya comprensión nos estaría vedada por completo al resto de los mortales si no la hubiéramos vislumbrado a través de tangos malevos. Sin embargo, fue ese el cuento que el propio Cortázar escogió para leerlo en una tarima frente a la muchedumbre en un vasto jardín iluminado, entre la cual había de todo, desde poetas consagrados y albañiles cesantes, hasta comandantes de la revolución y sus contrarios. Fue otra experiencia deslumbrante. Aunque en rigor no era fácil seguir el sentido del relato, aún para los más entrenados en la jerga lunfarda, uno sentía y le dolían los golpes que recibía Mantequilla Nápoles en la soledad del cuadrilátero, y daban ganas de llorar por sus ilusiones y su miseria, pues Cortázar había logrado una comunicación tan entrañable con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo que querían decir o no decir las palabras, sino que la muchedumbre sentada en la hierba parecía levitar en estado de gracia por el hechizo de una voz que no parecía de este mundo. Estos dos recuerdos de Cortázar que tanto me apretaron, me parecen también los que mejor lo definían. Eran los dos extremos de su personalidad. En privado, como en el tren de Praga, lograba seducir por su elocuencia, por su erudición árida, por su memoria milimétrica, por su humor peligroso, por todo lo que hizo de él un intelectual de los grandes en el buen sentido de otros tiempos. En público
a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo. Fascinaba al auditorio, con una presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural, al mismo tiempo tierna y extraña. En ambos casos fue el ser humano más impresionante que he tenido la suerte de conocer. Desde el primer momento, a fines del otoño triste de 1956, en un café de París con nombre inglés. Ay, escucha esto, Gloria. García Márquez lo va a ver mucho antes de que Cortázar lo vea, mira. En un café de París con nombre inglés, estamos en el año de 1956, a donde él solía ir de vez en cuando a escribir en una mesa del rincón, como Jean-Paul Sartre lo hacía a 300 metros de allí, en un cuaderno de escolar y con una pluma fuente de tinta legítima que manchaba los dedos. Yo había leído Bestiario, su primer libro de cuentos, en un hotel de Lance de Barranquilla, donde dormía por $1.50 entre los peloteros mal pagados y las rameras felices. Y desde la primera página me di cuenta de que Julio era un escritor, como el que yo hubiera querido ser cuando fuera grande. Alguien me dijo en París que él escribía en el café Old Navy, el viejo navío del Boulevard Saint-Germain, y allí lo esperé varias semanas hasta que lo vi entrar como una aparición. Era el hombre más alto que se podía imaginar, con una cara de niño perverso dentro de un interminable abrigo negro que más bien parecía la sotana de un viudo, y tenía los ojos muy separados, como los de un novillo, y tan oblicuos y diáfanos que habrían podido ser los del diablo si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón. ¡Qué hermosura! Mira, Gloria, esta melodía se llama, a propósito, Thelonious, y la hizo Thelonious Monk. Tremendo artista. Años después, cuando ya éramos amigos, creí volver a verlo como lo vi aquel día, pues me parece que se recreó a sí mismo en uno de sus cuentos mejor acabados, El otro cielo, en el personaje de un latinoamericano sin nombre que asistía de puro curioso a las ejecuciones en la guillotina. Como si lo hubiera hecho frente a un espejo, Cortázar lo describió así. Tenía una expresión distante y a la vez curiosamente fija, la cara de alguien que se ha inmovilizado en un momento de su sueño y rehúsa dar el paso que lo devolverá a la vigilia. Su personaje andaba envuelto en una opalanda negra y larga, como el abrigo del propio Cortázar cuando lo vi por primera vez, pero el narrador no se atrevió a acercársele para preguntarle su origen, por temor a la fría cólera con que él mismo hubiera recibido una interpelación semejante. Lo raro es que yo tampoco me había atrevido a acercarme a Cortázar aquella tarde del Old Navy y por el mismo temor. Lo vi escribir durante más de una hora sin una pausa para pensar, sin tomar nada más que medio vaso de agua mineral, hasta que empezó a oscurecer en la calle y guardó la pluma en el bolsillo y salió con el cuaderno debajo del brazo como el escolar más alto y más flaco del mundo. En las muchas veces que nos vimos años después, lo único que había cambiado en él era la barba densa y oscura, pues hasta hace apenas 2 semanas parecía cierta la leyenda de que era inmortal, porque nunca había dejado de crecer y se mantuvo siempre en la misma edad con que había nacido. Nunca me atreví a preguntarle si era verdad, como tampoco le conté que en el otoño triste de 1956 lo había visto sin atreverme a decirle nada en su rincón del Old Navy, y sé que donde quiera que esté ahora estará mentándome la madre por mi timidez. Qué anécdota tan hermosa.
Y terminamos las palabras de Gabriel García Márquez en homenaje a Cortázar, el argentino que se hizo querer de todos. Los ídolos infunden respeto, admiración, cariño y por supuesto grandes envidias. Cortázar inspiraba todos esos sentimientos, como muy pocos escritores, pero inspiraba además otro menos frecuente, la devoción. Fue, tal vez sin proponérselo, el argentino que se hizo querer de todo el mundo. Sin embargo, me atrevo a pensar que si los muertos se mueren, Cortázar debe estarse muriendo otra vez de vergüenza por la consternación mundial que ha causado su muerte. Nadie le temía más que él, ni en la vida real ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos funerarios. Más aún, siempre pensé que la muerte misma le parecía indecente. En alguna parte de La Vuelta al Día en 80 mundos, recuerden que ahí le hacen homenaje a Julio Verne, escribió Laura, la Vuelta al Mundo en 80 días, y Cortázar, como era un jugador con el lenguaje, un grupo de amigos, comienzo, en alguna parte de La Vuelta al Día en 80 mundos, un grupo de amigos no puede soportar la risa ante la evidencia de que un amigo común ha incurrido en la ridiculez de morirse. Por eso, porque lo conocí y lo quise tanto, me resisto a participar en los lamentos y elegías por Julio Cortázar. Prefiero seguir pensando en él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido y la gratitud de que nos haya dejado para el mundo una obra tal vez inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo. Glorita, dos mujeres nos han acompañado cantando jazz. Dinah Washington, nos cantaba al comienzo de la segunda parte de nuestro programa una canción muy bella, Crazy He Calls Me. ¿Cómo se traduciría? Loca me llama él, él me llama. Vamos a escuchar una versión, pues se la hemos escuchado a Rafael, la canción del trabajo. Vamos a escuchar de nuevo a Nina Simone. Te quiero hacer escuchar esta canción tan linda, la canción del trabajo. Nina Simone en el jazz. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it working, working, but it still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. My sweet honey baby, gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it.
get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on a chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Gloria, charlemos un poquitico aquí en el bosque del bambú y del piano de Thelonious Monk sobre tu experiencia con Cortázar. Marga, a mí Cortázar me remonta a los años 70, a la década de los 70 en la Universidad de Antioquia, donde muchos lectores y entusiastas me hicieron conocer a Cortázar, básicamente sus cuentos, aunque había un amigo muy enamorado de Rayuela. Sí. Pero yo como que nunca llegué a Rayuela, por distintas circunstancias fueron más las colecciones de cuentos de Cortázar lo que yo conocí. Sin embargo, yo te voy a contar más mi impresión casi que emocional que literaria sobre Cortázar. No hay mucha diferencia Ah, sí. entre la emocionalidad y la literatura. Sí. Lo que pasa es que, mira, yo primero tengo ligado el nombre de Cortázar a esta grande emoción y a este gran afecto que mis amigos tenían a Cortázar. Recuerdo muy especialmente a Carlos Fernández, que amaba a Rayuela, recuerdo a Rodrigo Pérez con Final del Juego y a Gloria Correa con Todos los Fuegos el Fuego, y casi que lo tengo así, como ligado a personajes que muy bellamente me llevaron a los textos de Cortázar. ¿Y cómo te llevaban? ¿Te decían, léete esto? ¿Cómo Sí. sentían a Cortázar los amigos? Sí, ellos me animaban a que leyera, me decían, Gloria, ¿no has leído Final del Juego? ¿No has leído Todos los Fuegos el Fuego? Te lo vamos a prestar. Y muchas veces hasta me lo regalaban. Si hoy en día me pongo a mirar en mis libros de esa época, seguramente hasta tendré alguno dedicado, porque eran ellos mismos los que con su pasión y su amor y su descubrimiento, ellos le traían a uno la figura de Cortázar, que se sentía supremamente joven, supremamente vital, supremamente creativo, porque él trajo a la literatura una construcción en el pensamiento, en las figuras, en la plástica, que era como este jazz Sí. de Thelonious, que se siente musical, se siente memorable, se siente la figura, el hallazgo de la palabra, de la frase, se siente como una música. Sí. Y entonces, bueno, me estabas contando de un taller que hicieron con Jorgelina Corbata, profesora de Antioquia también, a quien tuvimos en algún día lejano la alegría también de conocer y compartir con ella, una mujer bastante inquieta, bastante estudiosa de la literatura, Jorgelina, argentina. Argentina. Resulta que el colomboamericano había invitado a Jorgelina a hacer un taller literario primero sobre los textos ingleses de Borges, o mejor dicho, los autores amados de Borges dentro de toda esa literatura y de toda esa creación inglesa, y luego empataba con Cortázar, y era Jorgelina la expositora de todos esos temas, porque ella fue siempre muy estudiosa, o ella ha sido muy estudiosa. Yo entiendo que ella está hoy en día en Estados Unidos, en Indiana, enseñando en la Universidad de Indiana. Entonces eso fue muy bonito y muy emocionante, porque también ya Jorgelina retomó a Cortázar de una manera mucho más estructurada, mucho más desde el punto de vista de estudiosa y de una construcción de una obra artística inmensa como es la de Cortázar. Y muy emocional también su exposición de Sí, Cortázar. yo recuerdo que en ¿Cuál ese obra les taller, dejó como impresa? ¿Cuál se te yo quedó de creo ese que taller? ella, a pesar de que yo no la había leído, ella tomó muy en serio a Rayuela, por ejemplo, la novela de Cortázar. También tomó, por ejemplo, cuentos y obras, digámoslo así, ya específicas, como El Perseguidor, donde obviamente está todo el tema del jazz y del artista y todo esto. Y me acuerdo que en ese taller había gente muy brillante, muy entusiasta, como por ejemplo Andrés de la Torre, Sí. como por ejemplo Flor María García.
Qué alegría los amigos, Gloria, para reunirse a hablar de Cortázar como lo estamos haciendo tú y yo. Bueno, y me estabas recomendando que me lea, por favor, Los autonautas de la Cosmopista. Es porque ese es el mundo de Cortázar, es una creación que solo Cortázar. Qué alegría, Gloria. Bueno, vamos a despedir nuestro programa con Nina Simone cantándonos I Love You, Porgy. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia